Buenos días, catequesis número 55 de las catequesis de Andar por Casa. Continuamos en el punto 181 del compendio. ¿Por qué el misterio eclesial tiene también un carácter personal? Pues para poderlo entender vamos a pensar, a recordar pues el anuncio del ángel a la Virgen María. El ángel se le apareció y le preguntó a la Virgen si ella quería o no quería ser la madre del Salvador. Dependía de la respuesta que la Virgen quisiera dar, porque la Virgen era libre de decir que sí o que no. Lo mismo ocurrió con los profetas y lo mismo ocurre con la vocación. Dios nos llama, pero depende de si estamos dispuestos a aceptar esta llamada, a seguirle, como cuando Jesús llamó a los apóstoles, dijo, tú, ven, sígueme. Y dejándolo todo, le seguían. Pues eran libres los apóstoles de decir que sí o que no, de seguir a Cristo o no seguirlo. Pues lo mismo ocurre con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios nos puede llamar, pero somos libres de decir que sí o que no. De hecho, San Juan Bosco decía que Dios llama al 75% de los jóvenes de todos los tiempos, hombres y mujeres, a servirle, a seguirle, a consagrarse. Obviamente no todos responden a esta llamada. No es verdad que el 75% de los jóvenes se consagran, solo los que buenamente quieren y pueden, ¿no? Por eso es verdad que el ministerio tiene una dimensión personal en cuanto depende de si estoy dispuesto a escuchar esta palabra y a seguir a Cristo. Si estoy dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Pero obviamente la vocación no es para uno mismo, para servirse a uno mismo. Yo no soy sacerdote para servirme a mí mismo, sino lo que da sentido a mi vocación es el poder servir a los demás, servir a la comunidad, partir la palabra, ayudar a que las gentes se encuentren con el amor y la misericordia de Dios, ayudar a que puedan entender y asumir en su propia vida esta palabra de Dios, repartir el perdón de los pecados, impartir el perdón de los pecados a través del sacramento de la penitencia, el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía y ayudar a la gente a través de todos los sacramentos a poder hacer la voluntad de Dios, a encontrarse con el amor de Dios. Punto 182. ¿Cuál es la misión del Papa? Pues el Papa tiene el ministerio de la unidad. Dios le ha dado el título de vicario de Cristo. Él es el representante de Cristo en la tierra. Por tanto, tiene la autoridad suprema en la Iglesia porque es imagen de Cristo, pero al mismo tiempo esta imagen de Cristo necesariamente tiene que trabajar por la unidad. Unidad dentro de la Iglesia y unidad con los de fuera de la Iglesia. Esta unidad que manifiesta la comunión eclesial. El Papa, junto con el colegio episcopal, tienen la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Necesariamente necesitan caminar, indicar cuál es el camino que tiene que seguir la Iglesia, tienen que indicar cómo poder hacer la voluntad de Dios en estos días, en estos tiempos. Actualizar la palabra. ¿Qué quiere decir actualizar? Pues ayudar a que la gente de hoy pueda entender, asimilar y vivir esta palabra que está expresada para todos y cada uno de nosotros. Muy bien. Obviamente esto de actualizar no quiere decir inventarse cosas nuevas o palabras nuevas o historias nuevas, no, sino cómo esta palabra que se proclamó hace 2000 años
sigue siendo actual para ti y para mí hoy. Hoy acabo de mencionar lo que es el colegio episcopal o apostólico. El colegio episcopal tiene que trabajar siempre en comunión con el Papa y nunca sin él. Y en cuanto cumpla estas dos normas, entonces ejerce también la potestad suprema y plena de la Iglesia, como os decía. Indica cuál es el camino que debemos de seguir. Porque Cristo realmente vino a anunciar justamente esto, la unidad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, dijo Jesús, ¿no? Y sobre todo, la señal de los cristianos es la unidad. La señal de la presencia del Espíritu Santo es la unidad. Poder trabajar todos juntos en comunión. Vamos a intentar explicar un poco lo que quiero decir con todo esto. ¿Os acordáis que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra cómo hay diferencias al principio de la Iglesia con la idea de si los paganos pueden entrar en la Iglesia o no? Si tienen que convertirse primero al judaísmo y hacer y seguir todas las costumbres del judaísmo, o si pueden pasar directamente de ser paganos a ser miembros de la Iglesia. En esto discuten Pedro y Pablo. Pedro ve como Pablo que es necesario, o sea, que no es necesario que se conviertan al judaísmo y que sigan las prácticas del judaísmo, pero por miedo al enfrentamiento o por medio a las dificultades, pues Pedro disimula como si hiciera falta que se convirtieran al judaísmo, hasta que Pablo le llama la atención y así se pueden ayudar el uno al otro para poder ejercer este ministerio y esta potestad suprema sobre la Iglesia. Lo mismo ocurre en el colegio episcopal y el Papa. Los unos y los otros se tienen que ayudar para poder ir en la dirección correcta, porque todos podemos meter la pata, todos podemos equivocarnos. Por eso siempre es necesario del otro que me ayude a poder ver las cosas como realmente son. Punto 184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Pues tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. La misión principal, una de las misiones principales del obispo es la de enseñar, y debe enseñar lo que a su vez ha recibido, de enseñar y transmitir la enseñanza apostólica, sin duda ni error. El obispo está puesto como una referencia para que todos podamos seguir a Cristo con humildad y haciendo la voluntad de Dios. Y a la vez, obviamente, la referencia del obispo es el Papa. El Papa es el que le ayuda al obispo a saber si está en la línea que tiene que estar o se ha saltado de línea. Si está diciendo lo que es la voluntad de Dios, si está expresando lo que es la voluntad de Dios o no lo es. Y todo esto, obviamente, de acuerdo a la tradición y al magisterio. Muy bien. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. El magisterio vivo son el Papa y el colegio episcopal, trabajando juntos y unidos en una misma dirección. Ese es el magisterio vivo. Está el magisterio, la tradición, digamos, sería todo lo que el magisterio ha escrito o dicho hasta el día de hoy, en la antigüedad y a lo largo de los siglos. Pero luego está el magisterio vivo, que serían el Papa y los obispos actuales. Por tanto, insisto, ningún obispo puede hacer o interpretar la Biblia a su manera,
siempre tiene que hacerlo de acuerdo a la tradición apostólica y en comunión con el Papa. Ningún Papa puede inventarse las cosas, sino que tiene que hacerlo en comunión con el colegio episcopal y de acuerdo a la tradición recibida. Y todo esto ayuda a los unos a los otros, como lo que os decía antes de Pedro y Pablo, ayuda a los unos a los otros a poder hacer la voluntad de Dios y a poderse ayudar, para estar de verdad en la misma página. Punto 185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio? Se ejerce cuando, y lo leo para que no haya equivocación, cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad suprema, de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, nunca sin él, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con un acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Por ejemplo, ya sabéis que se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción era necesario para nuestra fe. No está escrito en la Biblia que la Virgen fuera concebida sin pecado original. Pero para poder ejercer la misión a la que Dios le llamaba, obviamente era necesario esto. Porque ¿cómo es posible que Jesús naciera con el pecado original? No podría ser, no puede ser. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, no puede nacer con el pecado original. Por eso Dios predispuso que la Virgen no tuviera pecado original para que así tampoco se lo pudiera transmitir a Jesús. ¿Verdad? ¿Veis? Son cosas que tienen su lógica y que tienen su sentido, pero que a veces nos cuesta un poco entender el cómo y el por qué se ha llegado a esa afirmación. También todas las constituciones del Concilio Vaticano II son norma para toda la Iglesia. Fueron declaraciones para toda la Iglesia, como por ejemplo lo que comentábamos hace unos días sobre las semillas de fe que se pueden encontrar en otras religiones. Bueno, pues nada, majos, un abrazo, hasta luego.